A ver, hay historias que son como una ventana, ¿no? Miras a través de ellas y de repente entiendes algo mucho más grande. Pues la historia de Socorro y Refugio es justo una de esas. Es una historia de desconfianza, sí, de engaño también, pero sobre todo de una alianza que nadie se esperaba y que, fíjate, nos va a servir para entender cómo funciona todo un sistema. Así que venga, vamos a meterlos de lleno. Y todo empieza con ella, con Socorro. Para entenderla hay que imaginar a una mujer que creció en la escasez, con esa idea metida a fuego de mejor no estorbar. Su inteligencia no era de esa que se aplaude, no se llamaba talento, se llamaba, pues, ser apañada, ser útil. Y así se pasó la vida administrando oficinas, sí, pero sobre todo administrando egos ajenos. Y todo esto con un sueldo de asistente y una dignidad que tenía que manejar casi como a escondidas. Bueno, pues en la misma empresa, Proyección Integral del Centro, convivían dos universos que no podían estar más separados. Estaba el mundo de Socorro y justo enfrente el de otra mujer. Una mujer que parecía haber nacido, bueno, al otro lado de un cristal invisible. Y aquí las tenemos, frente a frente. Por un lado, Socorro, con esa inteligencia callejera, ¿sabes? La que te da la vida a base de golpes. Y por otro, Refugio. Ella venía de una familia de clase media alta, de las que te lo ponen un poco más fácil, con colegios privados, con contactos. Era una crack en finanzas, brillante. Pero ojo, cada éxito suyo venía con una especie de peaje. Si era firme, pues era una fría. Si demostraba tener control, entonces era una neurótica. Vamos, dos mujeres separadas por un abismo social, de clase, de todo. Y claro, en medio de estos dos mundos, como un puente, o más bien como un muro, estaba él, Roberto, el financiero estrella de la empresa, el hombre de las soluciones milagrosas, de esos que siempre parecen tener la sartén por el mango porque, claro, dominan el lenguaje del dinero y del poder. Él, y nadie más, es el arquitecto de toda la trama que vamos a ver ahora. A ver, con Socorro la estrategia de Roberto fue muy clara, la del Salvador. La descubrió, ¿sabes? La elogió por ser una luchadora. Claro, para una mujer que siempre ha sido invisible, que de repente alguien te mire así, casi con devoción, pues puede parecer que por fin se hace justicia. Le ofreció estabilidad, le consiguió un piso, pequeños favores. Y poco a poco la fue metiendo en una relación secreta, que él justificaba, como no, por sus compromisos tan delicados. Pero con Refugio la jugada fue totalmente diferente. Ahí no fue el salvador, fue el intelectual, el sofisticado. Le vendió la idea de una alianza entre iguales. Hablaban de mercados, de arte, de negocios. La trataba como a su par intelectual, que era justo lo que Refugio necesitaba. Porque a ella siempre la habían admirado, sí, pero casi nunca la habían entendido de verdad. Y por supuesto, esta relación también era secreta, pero esta vez por seguridad profesional. Pero aquí viene lo más retorcido de todo. Roberto no solo tenía dos relaciones a la vez, es que además controlaba lo que cada una pensaba de la otra. A Socorro, por ejemplo, le contaba que Refugio era una trepa, una clasista que miraba por encima del hombro. Y a Refugio, pues le susurraba al oído que Socorro era una conflictiva que no sabía estar. Les montó una amistad a medida, vamos. Usó sus prejuicios, los de la sociedad, para que nunca hablaran entre ellas. Era su póliza de seguro. Claro que, por muy bien que construyas un castillo de naipes, al final siempre se cae. Y esta empresa era justo eso. Parecía sólida por fuera, pero por dentro se estaba pudriendo. Y lógicamente empezaron a aparecer las grietas. Unas grietas que, sin que ellas lo supieran, las iban a llevar directas a una verdad que lo cambiaría todo. Y todo estalló un lunes. Así, de repente. Acusan a Refugio de un fraude con un correo electrónico falso. Imagina la escena. Ella sale de la reunión destrozada y se cruza en el pasillo con Socorro. Y ahí pasa algo. Por primera vez, Socorro no ve arrogancia en los ojos de Refugio, ve miedo. Un miedo que, por cierto, ella conocía muy, pero que muy bien. Y en un impulso, sin pensarlo, Socorro va y presenta la prueba que demuestra que Refugio es inocente. Y ese mismo día, por fin, hablaron a solas. Se metieron en el archivo, ese lugar lleno de cajas y polvo donde las empresas guardan lo que prefieren olvidar. Y allí, rodeadas de papeles viejos, empezaron a hablar de verdad. La conversación fue escalando, hasta que llegó el bombazo. Refugio lo suelta. Roberto es mi pareja. Silencio. Un silencio de esos que pesan. Y al cabo de un rato, Socorro responde: pues Roberto también es mi pareja. Y en ese preciso instante, todo cambió. Ya no eran la secre y la directora. De repente, eran dos mujeres que se daban cuenta de que habían sido víctimas de la misma trampa. Y de ahí, de ese dolor compartido, nació una alianza. Empezaron a atar cabos, las excusas eran idénticas, las fechas coincidían, se dieron cuenta de cómo él las había utilizado a las dos como coartada. Así que, en secreto,
se pusieron a trabajar juntas. Refugio aportó su mente analítica para las finanzas. Y Socorro, bueno, Socorro era la memoria viva de esa empresa. Y juntas empezaron a conectar todos los puntos que Roberto estaba convencido de que permanecerían separados para siempre. A ver, la historia del fraude que destaparon juntas es increíble, la verdad. Pero lo más potente de todo esto no es el fraude en sí, es la lección que nos deja. Porque lo que vivieron ellas dos, en sus propias carnes, es en realidad un mapa perfecto para entender un concepto mucho más grande. El concepto de sororidad como una herramienta para resetear el sistema. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Y si esta historia no va solo de la traición de un tipo, sino que es en realidad un esquema, un plano de cómo funciona un sistema mucho más grande que nos afecta a todos? Y aquí es donde entra esa palabra, sororidad. La RAE nos da esta definición, que está muy bien, pero vamos a fijarnos en lo importante. Dice solidaridad, no dice amistad forzosa. No se trata de ser las mejores amigas. Y habla de lucha por el empoderamiento, no de montar un club de té. Ojo, no exige que todas pensemos igual, para nada. Exige algo más profundo. Reconocer que aunque seamos diferentes, hay unas estructuras de desigualdad que nos atraviesan a todas. Es que lo que nos enseña la historia de estas tres personas es precisamente eso que podríamos llamar la arquitectura de la división. El sistema patriarcal no sobrevive solo porque haya hombres en posiciones de poder. Sobrevive, y esto es fundamental, porque nos educa a las mujeres para que nos vigilemos las unas a las otras, para que compitamos. Y para ello se usan armas muy eficaces, el clasismo, los juicios morales, la supuesta profesionalidad. Y esto no es algo teórico, ¿eh? Lo vemos en el día a día, en la propia historia de ellas. Socorro pensando que Refugio era una pija clasista, Refugio pensando que Socorro era una chismosa poco profesional. Es un guión que nos aprendemos casi sin darnos cuenta, y al seguirlo, lo que hacemos es reproducir una lógica de subordinación que al final solo beneficia al sistema, nunca a nosotras. Y claro, toda esta estructura tiene consecuencias que se pueden medir, que se ven en los números. Si echamos un vistazo a los datos, por ejemplo los de México, vemos que la presencia de mujeres en los puestos de poder de verdad, en los consejos de administración, es mínima. Y el problema, evidentemente, no es que falte talento o capacidad. El problema es que siguen existiendo unos filtros, unas barreras estructurales. Y si abrimos el plano y miramos a nivel mundial, la cifra es que te caes de espaldas. El Banco Mundial dice que, de media, las mujeres tenemos solo el 67% de los derechos económicos legales que tienen los hombres. Ojo, que no hablamos de sensaciones ni de opiniones, hablamos de leyes, de estructuras. Entonces, vale, si el problema es del sistema, es estructural, ¿quién es el enemigo? ¿Contra qué luchamos? Pues la historia de Socorro y Refugio, una vez más, nos da una pista muy, muy útil. Una respuesta que va más allá de señalar con el dedo a todo un género. Y aquí está la madre del cordero. La cita lo clava, de verdad. El sistema se perpetúa no solo por la dominación, sino porque consigue que las propias perjudicadas compitan entre sí, que compitan por ver quién ocupa el lugar menos malo dentro del mismo sistema que las daña. Se compite por la aprobación de los hombres, por ser la más respetable, por ser la oficial y no la otra. Por eso, la gran lección no es que los hombres sean el enemigo, así, en bloque. El verdadero enemigo es el sistema. Es la lógica de dominación en sí misma, una lógica que sí, a menudo utiliza a hombres que actuar sin consecuencias, pero que también empuja a muchas mujeres a reproducir esas mismas reglas simplemente para poder sobrevivir dentro de él. Y si lo vemos así, la sororidad ya no es solo un sentimiento bonito, ¿no? Se convierte en una práctica, casi en un acto político. Es un ejercicio consciente de desprogramación, de pararse a pensar y aprender a detectar cuando ese juicio que estamos haciendo sobre otra mujer viene en realidad del clasismo, del miedo, de una moral que hemos heredado. No se trata de no criticar nunca, ¿eh? Se trata de que la crítica sea justa y no una repetición de los prejuicios del sistema. Y cuando eso pasa, el resultado es potentísimo. Pensemos en Socorro y Refugio. A ellas no las unió Roberto. Lo que las unió fue darse cuenta de que él las había colocado en esquinas opuestas del ring para beneficiarse. En el momento en que lo vieron, en el momento en que ataron cabos, todo el chiringuito Roberto se vino abajo. Y con esta nos quedamos. La vigilancia mutua entre mujeres ha sido, históricamente, una de las herramientas más eficaces del sistema patriarcal. Porque, claro, mientras las de abajo se vigilan entre ellas, el de arriba descansa tranquilo. La gran pregunta que nos deja esta historia es esa. ¿Qué pasaría? ¿Qué poder increíble se liberaría si esa vigilancia se detiene y en su lugar construimos una alianza?